Bien, ya aprendimos el proceso de cómo conectarnos hacia un esquema y recuperar la información de las tablas que estén en ese esquema. Ahora el siguiente paso será aprender a crear nuestros propios esquemas con nuestras propias tablas. Para ello, el comando que se utiliza es create esquema. Ya en este caso estamos hablando de comandos DDL, porque ya estamos hablando de la manipulación de la estructura de la base de datos. Entonces, habíamos mencionado en videos anteriores que los comandos DDL se identifican porque comienzan con un create, si es que vamos a agregar o a crear un objeto, con un alter, si es que vamos a modificar un objeto ya existente, o con un drop, si lo que vamos a hacer es eliminarlo. Entonces, en este caso vamos a crear nuestro esquema. Vamos a crear un esquema llamado matrícula. Y es muy común ver que en algunos libros se habla de finalizar una sentencia con punto y coma. Finalizar una sentencia con punto y coma solo es necesario si nosotros vamos a crear un script, o sea, la ejecución, queremos la ejecución de múltiples sentencias. Entonces, en ese caso sí es necesario, pero si vamos a ejecutar solamente una sentencia, pues no es necesario. Entonces, vamos a ejecutar create esquema, matrícula. Ahí está. Eh, la primera vez se creó, pero se me olvidó darle a actualizar, por eso no lo veía, y cuando lo volví a intentar me dice que ya existe. Miren, aunque aquí lo vemos reflejado como esquemas, aquí podemos notar en el mensaje que son bases de datos, ¿verdad? Y me dice que no puedo crear la base de datos matrícula porque esta ya existe. Bueno, esto ya tenemos creada el esquema o la base de datos, como usted lo quiera. Ahora nos conectamos a ella. Entonces, use matrícula. Cuando nosotros ya sabemos que al estar marcada, al estar conectados a una base de datos, esta se coloca en negrito. Cuando nosotros ejecutamos una sentencia select, lo que estamos haciendo es diciéndole al motor de base de datos que ejecute una sentencia sobre una base de datos que se encuentra en el esquema actual. Por ejemplo, si yo intentara hacer un select sobre esquema, me va a lanzar un error, sobre actor, va a lanzar un error porque obviamente la tabla actor no existe en matrícula, esa la habíamos trabajado cuando estábamos trabajando con, la base, con el esquema o con la base de datos Aquila. Pues Aquila. Ahora, pero no es necesario que nosotros estemos conectados en un esquema específico para poder recuperar datos de ese esquema. Si yo quiero recuperar información de una tabla que se encuentra en otro esquema sin tener que conectarme a ese esquema, lo único que tengo que hacer es colocarle el nombre del esquema al cual pertenece la tabla para que para que el SQL sepa que esa tabla no la debe buscar en el esquema actual, sino que en el esquema que nosotros especifiquemos. A eso se le llama calificar el nombre de una tabla. Entonces, si yo digo saquila.acto, entonces, en este caso, la sentencia no va a buscar la tabla actor en el esquema actual, sino que la va a ir a buscar a la tabla SACI. Y vean, estando conectados en la base de datos o en el esquema matrícula, estamos conectados en matrícula, estamos recuperando información de otro esquema. Bien. El comando que vamos a utilizar para crear nuestras tablas es el comando create table.
La sintaxis del create table es el comando create table, el nombre de la tabla, digamos que vamos a crear una tabla llamada carrera, y entre paréntesis, la lista de campos que deseamos incluir en esa tabla. Entonces, podemos decir que vamos a tener dos campos. Cada campo o columna puede tener una n cantidad de características, ¿sí? Pero tres de ellas son las fundamentales, las básicas. Número uno, el nombre de la columna. Número dos, el tipo de dato. Y número tres, si queremos que sea opcional o obligatorio, o sea, si queremos habilitar la capacidad de ese campo de aceptar valores nulos, que ya habíamos mencionado que un valor nulo es un valor que no se agregó, un valor que no existe en la base de datos. Entonces, en este caso, como también habíamos mencionado que en una tabla las filas deben ser únicas, entonces, y habíamos mencionado que esa fila debe ser identificada por su llave primaria. Entonces, como yo eventualmente desearé que esta columna se convierta en la llave primaria de esta tabla, y una regla de las llaves primarias es que no pueden aceptar nulos, o sea, no puede haber un registro que no tenga identificador. Entonces, le vamos a dejar deshabilitada su capacidad de aceptar nulos. O sea, que el campo en cada fila que se ingrese obligatoriamente debe de ir un nombre, perdón, un código de carrera y un nombre. Los, las cadenas las se manejan con varchar o varchar 2 dependiendo del motor de base de datos. Nosotros vamos a trabajar con varchar de 50, no null. Entonces, originalmente le vamos a crear solo esas dos columnas a esa tabla. Recordemos, create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis, la lista de campos separadas por comas. A cada campo o columna le vamos a definir tres características: su nombre, su tipo de datos y su capacidad de aceptar nulos, lo que lo va a volver obligatorio u opcional. En este caso, ambos campos son obligatorios. Esto significa que por cada fila que insertemos, obligatoriamente tiene que ir un código y obligatoriamente tiene que ir un nombre. Para comprobar, ahí ya me dice que la tabla se creó. Entonces vamos a comprobarlo. Select asterisco from carrera. Ahí podemos notar que ya existe la tabla con las dos columnas. Ahora, pero una vez que una tabla está creada, yo puedo modificarla, ya sea para cambiar su estructura, esto significa para agregar, modificar o eliminar columnas, o para agregar reglas sobre esa tabla. A las reglas que nosotros colocamos en una tabla se conocen como reglas de integridad, ¿okay? O constraints. Aquí a esta tabla, digamos que en este momento me doy cuenta de que no eran dos columnas las que debería de tener, sino que eran tres columnas. Se me olvidó colocarle el nombre del director, ¿vale? Yo pudiera, si así lo quisiera, eliminar la tabla y volverla a crear. Pero imaginémonos que la tabla o ya existe y tiene filas, o ya existe y esa tabla está relacionada con otra tabla. Entonces, eliminarla para volverla a crear a veces no siempre es factible. Pero lo que siempre sí es factible es que yo pueda modificarla. Entonces, vamos a ver, el comando para modificar una tabla es alter table. El comando no es create. Create es una palabra reservada, pero ya la combinación de las palabras reservadas create y table lo convierten en un comando. Lo mismo, alter es una palabra reservada que combinada con la palabra reservada table lo convierte en el comando alter table. Alter table, el nombre de la tabla,
add, y luego las características del campo que deseamos agregar. En este caso yo quiero agregar un campo llamado director, que quiero que sea varchar de 50. Y como la tabla no tiene filas, yo tengo la capacidad de volverlo no nulo. Ahora, si la tabla ya tuviera filas, no podría crearlo de tipo no nulo. Pero como ahorita no tiene, ¿sí? Vamos a crear de tipo no nulo. Okay. Si revisamos ahora la carrera, vemos que ya debe tener, ¿no?, 3 columnas. Ahora bien, vamos a hablar de las reglas de integridad. En este caso, yo identifico 2 reglas de integridad, 2 restricciones. Una es la llave primaria. Toda columna tiene que tener una llave primaria, perdón, toda tabla debe tener una llave primaria, una columna que sirva para diferenciar y poder asegurar que cada una de las filas de esa tabla es única. En este caso, la llave primaria será la columna carrera ID. ¿Cómo agregamos esa llave primaria? Se pudieran agregar desde que estamos creando la tabla, pero digamos que se nos olvidó, o que eh, por una mm, por una conveniencia decidimos que en el create vamos a colocar solo la estructura y los constraints los vamos a colocar por aparte. Entonces eso ya es decisión propia, ¿verdad?, de cada quien. Entonces yo puedo crear las llaves eh, primarias. Add. Entonces aquí agregamos la palabra reservada constraint. Acá en el ejercicio anterior colocamos add, pero no colocamos la palabra constraint. Eso le indica al select que lo que vamos a agregar es una columna, ¿sí? A ver, modificarle la estructura física a la tabla. Ahora, aquí le estamos colocando siempre la palabra reservada add, pero la acompañamos de la palabra reservada constraint para que el SQL sepa que lo que vamos a hacer es agregar una regla sobre las columnas ya existentes. A ese constraint que estamos creando le tenemos que poner un nombre. Por nomenclatura se recomienda utilizar nombres que sean significativos con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, yo personalmente utilizo una nomenclatura conocida como la nomenclatura húngara, que identifica con un prefijo el tipo de objeto que estamos creando y luego el nombre que le queremos asignar al objeto. En este caso, lo que voy a crear es una llave primaria, entonces por eso el prefijo que voy a utilizar es PK. Y es la llave primaria de la tabla carrera. Luego, el tipo de constraint que vamos a crear, en este caso es primary, el tipo de datos es primary key, y el campo o la lista de campos que forman esa llave primaria. Entonces, primary key, carrera, ID. Ya las vamos a comprobar esas llaves. Vamos a ver. Ahí se creó. Ahora bien, para que una llave primaria pueda ser agregada, hay 2 requisitos básicos. Número 1, que la columna no debe aceptar nulos. Si cuando declaramos la tabla a esta columna le hubiéramos habilitado su capacidad de aceptar nulos, cuando intentáramos ejecutar esta sentencia nos hubiera lanzado un error. Y la otra restricción que debe de cumplirse es que no pueden haber registros duplicados. Como la tabla está vacía, tampoco se está incumpliendo. Ahora, la otra restricción que vamos a colocar dentro de esta tabla es que no pueden haber 2 carreras con el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a crear lo que se conoce como una llave candidata o una llave alterna o una llave única, ¿verdad? Son características, son columnas
que aunque no son la llave primaria, también deben de ser únicas dentro de una tabla. Entonces, para ello vamos a crear una llave única, buscar carrera, nombre, unique, nombre. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué al primer objeto solo se le colocó el prefijo, o le colocó el prefijo y el nombre de la tabla, pero a esta se le coloca el prefijo, el nombre de la tabla y el nombre del campo? Bueno, la razón de ello es porque llaves únicas, pueden haber múltiples llaves únicas dentro de una tabla. Entonces, por ello es conveniente colocar, aparte del nombre de la tabla, qué campo estamos utilizando para volver única esa llave. Pero en una tabla solo puede haber una llave primaria. Entonces, pudiéramos nosotros agregarle. ¿Para qué sirve el nombre? Porque imaginen que yo quiero que el nombre del director también sea único. Entonces, alter table, carrera, add, constraint, buscar carrera. Si yo no le hubiera colocado el nombre, solo hubiera colocado así como llave, como nombre del constraint, cuando intentara crear este segundo constraint me diría que ese constraint ya existe. Entonces, pero el tener el nombre de la columna, entonces me vuelve los nombres únicos también, ¿verdad? Entonces, carrera director, unique director. ¿Verdad? Básicamente, el nombre de la columna sirve para con dos finalidades. Número uno, que nosotros podamos volver significativo ese nombre y sepamos qué es lo que hace ese constraint. En este caso es una llave única que vuelve, una llave que vuelve único el nombre del director dentro de la carrera, y otra el nombre de eh, una llave única que vuelve único el nombre de cada una de las carreras. Pero también sirve para diferenciar este objeto de este, ¿verdad? Entonces, ok. Bien, vamos a crear una segunda tabla para que practiquemos. Create table, alumno, alumno ID, y no es necesario que tengan ir esos espacios, yo lo hago por mera nomenclatura, ¿verdad? Pero no es necesario que deban ir. Lo voy a colocar aquí sin, sin colocar tantos espacios, solo un espacio es lo único para que funcione. Solamente lo hago para que queden indentados las columnas, ¿verdad? Pero no porque sea obligatorio. No, va a ser de dirección, vale. Aquí le vamos a decir que la dirección sí es un campo opcional, ¿verdad? Que no es necesario. Y cada alumno debe pertenecer a una carrera, ¿no? Como mencioné, los constraints los podemos agregar desde que estamos eh, creando las tablas. Yo puedo decir, ¿eh? Como que fuera una columna más, solo que no es una columna, ¿verdad? Yo le identifico aquí que es un constraint, pero dentro del mismo create table constraint, pk alumno, primary key, alumno ID. Entonces aquí estamos creando una tabla, no solo con sus campos, sino ya con su constraint de llave primaria. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ver. Ah, pues.
un error. Ahí creo, ahí. No le había colocado el tamaño a la dirección, por lo tanto no lo estaba creando. Entonces vamos a corroborar. Select asterisco con alumno. Ahí está, ¿no? Bueno, esto que aparece en todas las filas en nula no es que aceptan nulos, puede decir, porque puede pensarse, hey, ¿y por qué es que si nosotros le colocamos al registro que tienen no es null, por qué está aceptando nulos? No, eso lo que está diciendo es que es una fila que no existe, ¿verdad? Realmente, básicamente para que nos diga que la fila, que la tabla está vacía. Ahora, otro tipo de llaves son las llaves foráneas, ¿verdad? Que es la que me permite asegurar la consistencia de los datos entre dos tablas, por ejemplo, que me va a permitir o me va a asegurar que la información de carrera, ¿sí?, sea consistente, perdón, la información de la carrera que yo le coloque a un alumno debe ser consistente con las carreras que yo tengo en la tabla. Entonces, eso es una llave foránea. Las llaves foráneas se dice que las relaciones ocurren entre una tabla padre y una tabla hijo. ¿Por qué? En este caso, carrera es la tabla padre y alumno es la tabla hijo. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque para que exista un alumno, primero debe existir una carrera, ¿no? Para que podamos grabar, no para que exista, para que podamos grabar un alumno, primero tenemos que tener creada la carrera en donde vamos a grabar a ese alumno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque las llaves foráneas se colocan en la tabla padre, perdón, en la tabla hijo, haciendo referencia a la tabla padre. Entonces, ¿cómo vamos a crear eso? Lo vamos a hacer también. También lo hubiéramos podido colocar directamente aquí, ¿verdad? Pero para que veamos que no es exclusivo que o coloquemos todos los alter, todas las llaves con un alter o todas las llaves con create. O sea, nosotros podemos hacer combinaciones, ¿verdad? O hacer lo que sea más conveniente para nosotros. Alter table, alumno, add constraint, FK, que es una llave foránea, el nombre de la tabla hijo, seguido del nombre de la tabla padre. Entonces, esto me dice que es una llave foránea que conecta la tabla alumno con la tabla carrera. El tipo de constraint, foreign key, el campo que vamos a utilizar. ¿Cómo se llama el campo en la tabla hijo? Normalmente, por conveniencia, los campos se llaman igual, pero pudiera darse el caso de que los campos se llaman diferentes. Entonces, este nombre que vamos a colocar aquí es el nombre que tiene el campo en la tabla hijo. En este caso en ambas es carrera ID. Pero imaginémonos que aquí fuera código y aquí carrera ID. Entonces el que tenemos que poner es cómo se llama el nombre en la tabla hijo. Reference y el nombre de la tabla padre. Entonces, en este caso es alumno para que haga referencia a la tabla carrera. Y en algunos motores de base de datos, como es este caso, necesita el nombre por el hecho de que pudieran no llamarse igual, ¿verdad? Entonces necesita el nombre de la llave primaria de la tabla padre. Entonces, vamos a colocárselo. Ahí está creado. En algunos casos, en algunos motores de base de datos no es necesario que especifiquemos el nombre de la llave primaria en la tabla padre, porque ya se asume que es una relación entre ese campo y la llave primaria, ¿verdad? Entonces, eso lo que va a colocar es una restricción para que, por ejemplo, yo no pueda agregar registros a la carrera 10 si la carrera 10 no existe. Pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos insertando filas. Otra forma en la cual se puede crear una tabla es
copiando una tabla ya existente. Por ejemplo, yo pudiera decir, ya nosotros vimos que yo puedo recuperar la información de una tabla que se encuentra en otro esquema. Yo puedo decir saquila.actor. Bueno, hagamos un refresh aquí para que veamos qué tablas son las que tenemos. Y vemos que en efecto en la tabla matrícula solo tengo alumno y carrera. Si yo hago, ya lo habíamos probado, pero volvamos a revisarlo. Si yo hago, okay, hay error, ¿verdad? Entonces, saquila.acto, ahí lo tenemos. Entonces, yo puedo crear una tabla que sea una copia de acto. ¿Cómo lo hago? Bueno, digo create table actor as, en lugar de definir una lista de campos, lo que defino es una sentencia select, ¿sí? Si le doy asterisco, pues le estoy diciendo que quiero crear una tabla que contenga todas las mismas tablas que tiene la tabla actor, pero yo pudiera cambiar el asterisco por una lista de columnas, incluso con alias, o pudiera agregarle un where porque no quiero copiar todas las filas, según sea lo que nosotros necesitemos. Pero digamos que en este caso a mí me interesa copiar toda la tabla actor. Okay, ahí me dice que ya la creó, vamos a ver si es cierto. Ahí está. Y no creó solo no copió solo la tabla, sino que, perdón, le hubiera colocado otro nombre para que fuera más evidente, pero bueno. ¿Vemos? Ahí está. Ahí está la tabla ya creada. Ahora, esa tabla la vamos a utilizar para modificarla, porque hoy no hemos visto modificaciones más que la de agregar columnas. Pero ¿y qué pasa si yo quiero, a mí no me interesa, por ejemplo, la columna last update? Bueno, yo puedo eliminarla. Obviamente no lo voy a hacer de la tabla Sáquila, porque esa tabla es la tabla, pertenece a otro contexto, ¿no? Pero sí a mi copia yo le puedo, también lo puedo hacer sobre Sáquila, pero no lo vamos a hacer. Entonces yo puedo decir alter table actor drop column las update. Obviamente nosotros tenemos que estar seguros si vamos a hacer eso, porque vamos a eliminar una columna con todo y los datos que esa columna tenga, ¿verdad? Entonces, y aquí no hay opción de darle control Z, ¿verdad? Si ejecutamos la sentencia, se, se va a perder esa información. Vamos a probarlo a ver si es cierto. Ya se ejecutó. Entonces vamos a revisar, select asterisco from actor. Ahí está. Y no necesariamente tiene que ser una tabla de otra base de datos, de otro esquema. Yo puedo decir create table, eh, puede ser persona, y como les mencionaba, puede ser no necesariamente que puedo decir actor ID, código, concat de first name, coma, last name as nombre. Entonces,
esto me debe crear una tabla con una estructura diferente a la que tenía la original, ¿verdad? Vamos a probarlo. Vamos a ver si es cierto. Select asterisco from persona. Vamos a ver qué pasa si le agregamos una columna a una tabla que ya existe. Alter table, persona, add, email, digamos, add, varchar de 100, not null. Y vamos a ver qué ocurre. Me lanza un error. ¿Por qué razón? Bueno, yo no puedo agregarle una columna de tipo not null a una tabla que ya tiene filas, por la razón de que cuando se agregue esa columna, el valor que se le va a agregar a todas las filas en esa nueva columna es un valor nulo. Entonces yo no puedo decirle que no acepte nulos si yo sé que el valor inicial que tendrá esa columna será nulo. Entonces, vamos a ver. A ver si se agregó. Sí, sí se agregó, pero ¿por qué no? Aquí tengo un error sintáctico, ¿verdad? Esta cláusula as no va aquí, solo es email, varchar, y que queremos que, bueno, el error que me estaba lanzando era un error sintáctico, ¿verdad? No era un error el que andábamos buscando. ¿Okay? Fíjense, el MySQL, eh, como nosotros le colocamos que era, esto no es muy recomendable, ¿verdad? Pero él lo hace. Como nosotros le colocamos que es de tipo null, entonces él sustituyó el email con un espacio vacío para ser consistente. Esto no lo había visto en otros motores de base de datos. Debo reconocer que es nuevo, ¿verdad? Entonces ahí también se está agregando el, el email. Y él asumió un valor por omisión para agregarlo y hacerlo de tipo non-null. Muy bueno eso. Bien, si lo que deseamos es eliminar una columna que ya existe o deseamos modificarla, digamos que yo quiero modificarla para que en lugar, me parece que 100 es muy corto, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, o le quiero cambiar el tipo de dato a alter persona, alter, no, modify email varchar de 150, siempre no null. Ahí ya se modificó, ¿verdad? Y eso, vamos a ver si aquí está, lo podemos ver con el comando describe. El comando describe sirve para que nosotros determinemos
si queremos que una columna, queremos ver la estructura de una tabla, ¿no? Entonces ahí podemos ver describe y nos está diciendo cuáles son los tipos de datos, ¿verdad? Obviamente recordemos que en este caso los tipos de datos, si acepta o no acepta nulos, no lo definimos nosotros porque fue una copia de una tabla, ¿verdad? ¿Sí? Persona fue la copia de actor, ¿verdad? Entonces nosotros no fuimos que definimos. Entonces, digamos que a código yo le quiero cambiar para que en lugar de ser small int, quiero que sea de tipo int. Bueno, entonces alter table persona modify código tipo int nodo nulo. O queremos que sí acepte nulo. Eso, como una tabla de prueba, no hay problema. Entonces ahí le estamos cambiando. Ahora hacemos el describe para poder revisar cómo quedó la estructura. Y noten que antes tenía un tipo small int, ahora tiene el tipo int, antes no aceptaba nulos, ahora sí tiene nulos. Y esta otra cosa importante, cuando nosotros copiamos una tabla, no se copian las llaves que esta pueda tener, ¿va? Hagamos un describe de una de las tablas que nosotros hemos creado, digamos carrera. Describe de carrera. Ok, entonces aquí, miren, aquí si él me dice eh, que carrera ID es de tipo entero y que esto es una llave primaria, que esta es una llave única, ¿verdad? Vamos a ver alumno. Vamos a hacer un describe de alumno. ¿Sí? Y ahí me dice, ¿verdad? Que esta es una llave primaria y esta es una llave relacional, ¿verdad? Una llave foránea. Entonces, y si lo que deseo es eliminar una tabla, pues lo que voy a utilizar es el comando drop table. Drop table. Tengo que quiero borrar la tabla persona. Ya miren, la tabla persona dejó de existir. Obviamente con toda la información que ésta pudiera tener almacenada. ¿Sí? Y con eso completaríamos lo que es DDL, ¿verdad? Todos estos comandos que acabamos de ver, eh, create esquema, create table, alter table, drop table, son comandos de tipo DDL. Si ustedes se fijan, no me estaba refiriendo a datos, sino que me estaba refiriendo a objetos. ¿Sí? En este caso, los objetos que creamos fue el esquema, el contenedor de todas las tablas, y las tablas que van a servir para contener los datos. En el siguiente video vamos a aprender a crear filas sobre esas tablas que acabamos de crear.